5 integrantes de la banda de Los Lobos son llamados a juicio como autores del asesinato de Fernando Villavicencio. El juicio político en contra de un vocal y un ex vocal del Consejo de la Judicatura hacen tambalear la alianza con el gobierno tras ultimátum del correísmo. 10 horas de lluvia causaron el desbordamiento de 2 ríos y otra vez se inunda Chone, mientras que las pérdidas por las lluvias suman $10 millones en el sector agrícola. $30 mensuales cobraba una banda criminal a los 300 dueños de casa en la urbanización Ciudad Victoria en Guayaquil. La licitación del Campo Amistad para extraer gas en el Golfo de Guayaquil fracasó y la explotación queda en manos de Petroecuador. Televistazo está en la Antártida y hoy contará que los científicos ecuatorianos realizan investigaciones sobre la presencia de microplástico y su impacto en la vida silvestre. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con la información relacionada al caso Villavicencio, porque la jueza Irene Pérez llamó a juicio a 5 de 6 procesados como autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial. Son integrantes de la banda Los Lobos. Fabiola Santana sigue el proceso judicial. Villavicencio, ¿quién lo mandó a matar? Más detalles de cómo avanza el proceso judicial que se llevó a cabo hoy en el siguiente informe. Revisemos. Ya hay los primeros llamados a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Este miércoles, en el segundo día de audiencia, la jueza Irene Pérez resolvió que pasen a la etapa de juzgamiento 5 de los 6 detenidos. Carlos Angulo, alias Invisible, Laura Castillo Belín, alias La Flaca, ambos cabecillas de una fracción de Los Lobos, Eric Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo. Exculpó a Óscar Fierro por no haber elementos que lo relacionen con el caso. Fiscalía había acusado a alias El Invisible de ser el autor del asesinato por dar la orden de su ejecución desde la cárcel y a La Flaca como coautora por ser la encargada de proporcionar la logística. Los demás habían sido acusados como cómplices. La prueba madre contra Angulo fue lo hallado en el celular del sicario herido durante el atentado. Hubo chat y un video enviado desde su celda que lo delató. La policía visitó el lugar en la cárcel de Cotopaxi y comprobó que era el sitio del video. Tomó muestra de su cepillo de diente y rasuradora que revelaron su identidad. WhatsApp informó que el número del que salieron las comunicaciones se conectó a una IP en el reclusorio, que pertenece a la empresa Megaspeed, proveedora de internet en el pabellón de máxima seguridad. Sobre Laura Castillo, lo más importante fue el testimonio anticipado de su conviviente. Él reveló los detalles de la planificación del asesinato. Su abogado pidió excluir esa prueba por no haber sido notificados para la diligencia, pero la jueza dijo que se comprobó lo contrario. El testimonio también expuso el rol de Eric y Víctor, y sobre Alexandra hay comunicaciones. Ella estaba infiltrada para avisar cuando Villavicencio saliera del mitin. Del exculpado, la jueza dijo que el celular con el que se lo relaciona no estaba a su nombre ni en su poder. La fiscalía puede apelar esa decisión. La jueza ratificó la prisión preventiva para los llamados a juicio. En adelante se conformará un tribunal que evaluará las pruebas, recibirá testimonios y emitirá una sentencia. En la audiencia, la fiscal Ana Ceballos reveló que está abierta una investigación previa por omisión que investiga al Círculo de Seguridad de Villavicencio. También hay otra para identificar a los autores intelectuales. Y la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio sigue bajo reserva. La Fiscalía busca pistas de quién ordenó el homicidio del ex candidato presidencial. Paul Romero con el informe. ¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? El 9 de marzo se cumplirán 7 meses del homicidio del ex candidato presidencial y todavía no hay claridad sobre los autores intelectuales. Para determinar a los responsables, la Fiscalía abrió una investigación que se encuentra en indagación previa, es decir, la información recabada hasta el momento está bajo reserva.
Fernando Villavicencio tuvo muchos enemigos por sus denuncias. Como presidente de la Comisión de Fiscalización, impulsó investigaciones sobre los vínculos del narcotráfico con la política. Él reveló la foto de una piscina en Miami, en donde aparecen Javier Jordán, el ex legislador del correísmo Ronnie Aliaga, entre otras personas que, según Villavicencio, integraban una red de corrupción en el sector público vinculados con el narcotráfico. En diciembre pasado, cuando estalló el caso Metástasis, la Fiscalía publicó chats entre Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero. En las conversaciones, Jordán, quien según la Fiscalía es el administrador de los bienes de Norero, le pidió de forma insistente callarle a Villavicencio. Se descubrió que Norero, con ayuda de personal del ECO 911, hizo un seguimiento a todas las actividades que realizaba Villavicencio. Otra investigación que denunció en la Comisión de Fiscalización fue el caso León de Troya y la presencia de la denominada mafia albanesa. En el informe denunció la presunta complicidad de la excomandante de la policía Tania Varela con esta organización, vinculada con Rubén Cherres, asesinado en septiembre de 2023, amigo de Danilo Carrera, procesado en este caso. La Fiscalía ha puesto en evidencia estas y otras piezas del rompecabezas que hay alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio, pero que siguen sobre la mesa y que aún no termina de armar. Metástasis, la infiltración narco. 4 de los 39 procesados en el caso Metástasis aseguran que han entregado nuevos elementos para que les levanten la medida de prisión. Un juez de la Corte Nacional ya analiza el pedido. Informa Jacqueline Rodas. 4 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis buscan salir de prisión. Este miércoles en la Corte Nacional pidieron al juez que les cambie la medida por presentación periódica o prohibición de salida del país. Se conectaron por Zoom desde los reclusorios. Pero, ¿quiénes son? Alex Palacios, a quien la Fiscalía identifica como mano derecha del ex juez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y parte de la trama judicial para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero. Palacios está detenido en la cárcel de Cotopaxi. Su defensa alega que la Fiscalía no ha podido probar que los chats que se le atribuyen son suyos. El teniente coronel de policía, Neiser Mazón, preso en la cárcel 4 de Quito. Él está acusado de filtrar información para Norero, cuidar su casa, reclutar a más policías para la red y recibir dinero para beneficio propio y para arreglar patrulleros. La tercera es la abogada Sofía García. Recibió $6,000 en su cuenta, según la Fiscalía, para pagar a jueces de Cotopaxi para que fallen a favor del narcotraficante. En la audiencia dijo que eran honorarios profesionales y que devolvió $4,000. Y la fiscal de Guayas, María José Aguirre, quien en un proceso por tráfico de armas en contra de Norero cambió el delito por uno menos grave. Su defensa dijo que era lo que correspondía legalmente y negó haber recibido la cadena Cartier que consta en los chats. El fiscal subrogante Wilson Toainga rechazó los argumentos de los procesados. Aseguró que los elementos en su contra son contundentes y pidió al juez Felipe Córdoba que ratifique la orden de prisión. El juez está deliberando y anunciará su decisión este jueves. Un mayor de policía que, según la Fiscalía, lavó dinero para Leandro Norero en un patio de autos es procesado en el caso Metástasis. En el expediente donde constan los chats recuperados aparecen fotos de cheques que giró el uniformado a nombre de alias El Patrón. Informa Luisa María Heredia. Un mayor de policía en servicio activo es uno de los detenidos por el caso Metástasis. Armando Ruiz Torres. Fiscalía lo ubica en la trama como un colaborador del narcotraficante para cometer el delito de lavado de activos, utilizando un patio de autos situado al norte de Guayaquil que no está constituido como empresa y funciona con el RUC de Ruiz. De hecho, su esposa, quien es notaria pública, era la encargada de administrarlo. En el expediente del caso Metástasis, en que aparecen los chats que fueron extraídos de los celulares de alias El Patrón, constan fotos de cheques girados a nombre de Norero por el mayor Ruiz por una misma cantidad, $6,666, que fueron mencionados en una conversación entre Norero y Gilmar Campuzano
Lozano, alias Yankee, su hombre de confianza, el 25 de julio de 2022. Ñaño, hazme un favor. Dígame, ñaño. Hay unos cheques en unos cartones. Búscalos ahí, por favor, ñaño. Ñaño, efectivamente, hay unos cheques con fecha del 2022. Son viejos esos, son de un cobro. Estos tenlos tú, ñaño, para entregarlos donde los mayores Ruiz. Ya los hago revisar de una. Ya, ñaño, mañana, para ver si los llevan en el patio de los Ruiz. Listo, entregado, ñaño. 12 cheques. Ya, ñaño, bacán, gracias. De acuerdo con la unidad de análisis financiero, el mayor Ruiz registró ingresos por $6 millones entre 2022 y 2023. Cerca de 2 millones los recibió en efectivo. Es dinero que proviene, según la teoría del caso, de decenas de compraventas de vehículos. Al mayor Ruiz, de hecho, por sus conexiones con Noreiro, Fiscalía ya lo investigaba desde antes. Su nombre consta en este diagrama en que se relaciona a el patrón con Samir, el asesinado cabecilla del grupo de delincuencia organizada Mafia 18, y por medio de 2 personas más con el mayor Ruiz y su patio de autos. La conexión con ese negocio surge por 6 vehículos, todos de gama media, que están vinculados a otras investigaciones que sigue la policía y que estaban en el patio. Y entre los adjuntos que en los chats le enviaba Yankee a Noreiro, además de capturas de las cámaras de seguridad que vigilaban la mansión del patrón, para entonces a cargo de Inmobiliar, hay imágenes de cámaras que vigilaban el patio de autos del mayor Ruiz, como si se tratara de una propiedad más del narcotraficante. Se realizó el juicio político al vocal de la Judicatura Fausto Murillo y al ex vocal Juan José Morillo. Se requieren 92 votos para su censura y el correísmo ha puesto en juego el acuerdo de mayoría con el oficialismo. Patricio Díaz lo explica a continuación. El juicio político que se inició esta mañana en el Pleno pone las cosas cuesta arriba para el oficialismo. La Revolución Ciudadana advirtió que si esa bancada no da los votos para la censura del vocal de la Judicatura Fausto Murillo y el ex vocal Juan José Morillo, el acuerdo de la mayoría legislativa se rompe. Si solo quieren nuestros votos para algunas cosas, pero no para hacer justicia y para depurar la justicia ecuatoriana, no tiene sentido seguir en esa alianza. El oficialismo no se ha pronunciado. Había señalado que esperaba escuchar a las partes para poder tomar una decisión, pero sin sus votos se hace más difícil alcanzar los 92 necesarios para censurar a Morillo y destituir a Murillo. Construyese distancia de esa posibilidad los independientes también, y quedarían solo correístas y socialcristianos. El vocal Fausto Murillo es acusado de arrogación de funciones, tráfico de influencias y la no homologación salarial del personal del Consejo. El funcionario dice haber probado que no hay causales reales en su contra. Más bien, hace alusión a las relaciones políticas que tiene quien lo reemplazaría si es destituido. Sí, si es que tiene cabida la censura, en el supuesto no consentido, los vocales tenemos un suplente. Y en mi caso, la suplente es la doctora Elsie Celi, identificada claramente con el Partido Social Cristiano. El interpelante social cristiano, Carlos Vera, rechazó la supuesta relación. La señora Elsie Celi es una persona, una abogada, respetable abogada me parece que es la provincia del Guayas, en donde toda su vida ha tenido un comportamiento ideológico de izquierda. En el Pleno hay consenso para la censura de Juan José Morillo, acusado de tráfico de influencias por el audio filtrado en torno a un caso sobre Guadalupe Llori. Pero no hay hasta ahora votos contra Fausto Murillo. Aunque la responsabilidad es individual, se esperaba una votación por separado de cada uno. El interpelante mocionaría algo distinto. La moción va a ser conjunta. Es una sola moción y evidentemente dentro de esos mecanismos es un solo juicio político y en esas circunstancias se va a presentar lo que corresponde. Esta moción complicará más aún la decisión del Pleno. Según las autoridades legislativas, se intentará concluir este mismo miércoles el juicio y la votación. El pacto legislativo entre Revolución Ciudadana, Socialcristianos y el bloque de gobierno ha tambaleado en más de una ocasión. El incremento del IVA, las reformas al COIP y la votación en el juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura han generado ya discrepancias. El correísmo está por convertirse en opositor directo del régimen.
Desde hace casi una semana, cuando no existió un acuerdo en la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el pacto legislativo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional tiembla. Su futuro fue abordado anoche en una reunión virtual entre correístas. En esa cita se habló de los pros y los contras de seguir formando parte del acuerdo, pero no se adoptó una posición radical. Lo que sí quedó claro es que resta solo una instancia más para que RC5 se convierta en la oposición directa del gobierno en el Pleno. El juicio político contra el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y el exvocal Juan José Morillo. Ese es el ultimátum. Todo depende de cómo vote ADN. Aún tenemos que tomar una decisión frente cuál va a ser nuestra postura. Y más allá que una ruptura tácita, estamos hablando de marcar distancias de decisiones de las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Fueron varias situaciones las que llevaron a este punto, según los correístas. Además del juicio político, el incremento del IVA también había generado controversias. Y el punto de quiebre fue la no aprobación de la moción de RC5 para votar por las reformas al COIP en 2 bloques, como aseguran haber acordado antes con PSC y ADN. Creen que se cumplió un pedido del presidente Daniel Noboa. En este momento buscando una reelección, invalida el trabajo de la Asamblea Nacional, invalida a sus aliados, si el término cabe. No sé si hemos sido aliados en algún momento en este tramo. De la agonía del pacto está consciente el gobierno. Ya sabíamos que podían acontecer este tipo de situaciones, pues estamos realmente muy próximos a una nueva campaña electoral. Ya hay ganas de poner el dedo como si hubiera fallas en un gobierno que tiene tan solo el día 4 cumple 100 días. Y se nos ha dicho que los 100 primeros días son de luna de miel, pero ya estamos viendo lo que está aconteciendo. Pero al final del día las diferencias pesaron. Y ahora vamos en vivo a la Asamblea Nacional con Patricio Díaz, a quien le preguntamos si se rompió o no el pacto entre el correísmo y el oficialismo a causa de la votación del juicio político. Adelante, Patricio, ¿qué está pasando ahí? Porque tampoco ha podido desvirtuar. Juan Carlos, todavía no se da la votación, estamos recién o ya en las réplicas, tanto del interpelante como de los interpelados, es decir, la segunda fase de este proceso. Después vendrá el debate. Pasamos ya las 10 horas de juicio político aquí en el hemiciclo legislativo y debemos comentarte que esto o las primeras intervenciones se dieron recién a la 1:40 de la tarde e intervino el interpelante Carlos Vera. Antes fue la lectura del informe casi toda la mañana. Carlos Vera insistió en las causales del juicio político, especialmente contra Fausto Murillo, vocal de la Judicatura. Dijo que ha incumplido funciones y resaltó sobre todo la situación del sistema de justicia en cuanto a una deficiente infraestructura e implementos para su normal funcionamiento. Eso fue lo que resaltó en cuanto a Murillo. Lo mismo mencionó del exvocal Juan José Morillo, pero ahí señaló el supuesto tráfico de influencias que parte de un audio filtrado en el que se lo escucha hablar o intervenir sobre un caso de Guadalupe Llori. Veamos o escuchemos más bien las acusaciones de Carlos Vera. A la incompetencia y complicidad por omisión que han tenido quienes han estado al frente constituyendo el Consejo de la Judicatura para no implementar los medios adecuados para que se le otorguen estos elementos a la Administración de Justicia. El pueblo, para llegar nuevamente acá. Fausto Murillo, el vocal de la Judicatura, inició su defensa cerca de las 3:40 de la tarde. Él rechazó las acusaciones en su contra, recordemos, arrogación de funciones, tráfico de influencias y también no haber hecho gestiones para la homologación salarial. Señaló que en uno de los chats, que es parte del caso Metástasis, se hablaría de él y precisamente de su salida del Consejo de la Judicatura durante el juicio político anterior que se siguió en el 2022. Hizo alguna referencia a aquello y a quienes intervienen en ese chat y precisamente la influencia que él tendría para la política en la Judicatura. Cuidado. En este juicio político también hay atrás la mafia del narcotráfico moviendo los hilos.
Nada hay oculto en esta tierra. Tiempo al tiempo. Juan José Morillo, en cambio, el ex vocal de la Judicatura, él centró su defensa en que no existe la causal de tráfico de influencias para un juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Incluso pidió ese señalamiento por parte de la prosecretaria de la Asamblea Nacional. Además, insistió en que el audio del que se lo acusa fue editado y recordó que en el proceso en la Comisión de Fiscalización se conoció que ese audio habría sido entregado al expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien luego lo habría entregado a un medio de comunicación y no a la Fiscalía, dijo Morillo. Es un audio trucado, un audio mutilado, que se pretendía inducir para tener fines, obviamente, políticos. Con su autorización, señorita presidenta. Bien, después de la intervención de Juan José Morillo, que en estos momentos se da, vendrá el debate de los legisladores. Al momento están 18 legisladores inscritos para ese debate y, de acuerdo a las autoridades legislativas, se procederá de corrido hasta la votación que se daría el mismo día de hoy. Recordemos también que los dos interpelados pidieron el archivo de este juicio político, mientras obviamente el interpelante pidió la destitución de Morillo y la censura del ex vocal Juan José Morillo. Invierno, estragos de las lluvias. 4 crecientes de los ríos Mosquito y Garrapata anegaron el centro de Chone. Esto se da una semana después de la gran inundación que dejó 12.500 viviendas afectadas. Actualmente evalúan los nuevos daños, como lo informa Karen Ceballos. Las calles del centro de Chone, en Manabí, comenzaron a inundarse nuevamente al mediodía de este miércoles, luego de que 2 crecientes del río Chone aumentaran el caudal. El agua entró a la urbe por la red del alcantarillado pluvial hacia las calles 7 de Agosto, Colón, Pichincha, Vargas Torres y otra docena más. Cerca de las 2 de la tarde subió el nivel de 2 crecientes más y empeoró el escenario con un aguacero que duró cerca de hora y media. Esto complicó el paso de vehículos por la acumulación de agua en las intersecciones hacia el municipio y el mercado central. Dueños de locales comerciales cerraron sus puertas y en decenas de casas los habitantes se mantuvieron en alerta por la posibilidad de inundarse. Según el reporte del COE cantonal, las 4 crecientes que aumentaron de nivel se derivan de los ríos Mosquito y Garrapata, que a su vez se unen al río Chone por el acceso norte de la cabecera urbana, afectando más de un 40% de la misma. El Hospital Napoleón Dávila Córdoba no se inundó. Sin embargo, en el Hospital Básico del IES suspendieron los servicios de consulta externa ante la elevación de la cota del río Chone. Según el municipio, le falta menos de medio metro para desbordarse. La fuerte lluvia de este miércoles también causó estragos en Manta. En la zona urbana hubo calles anegadas y un vehículo quedó atrapado, mientras en el sector rural el área más afectada fue Santa Marianita, donde se formó un socavón. En Guayas, los afectados por el invierno reciben ayuda para reparar sus casas tras los fuertes vientos en el Cantón Milagro, mientras que la prefectura anuncia bonos agrícolas para 411 campesinos que perdieron sus cultivos en Daule y Salitre. Diego Cuenca informa que en localidades de la provincia de Los Ríos los afectados han tenido que elaborar puentes. En las parroquias Mariscal Sucre y Roberto Astudillo, las familias de 56 casas afectadas por los fuertes vientos que soplaron este lunes en el Cantón Milagro empezaron a reconstruir sus techos con la colaboración de la empresa privada, que donó 200 planchas de zinc, pero necesitan más para cubrir todos los inmuebles. Hasta ese miércoles 24 viviendas han podido reparar sus cubiertas, pero hay damnificados que tuvieron que acomodarse en casas de familiares. Esta localidad es una de las 5 en Guayas que fueron declaradas en emergencia por los estragos del invierno, entre ellos Juján, General Villamil, Santa Lucía y Palestina. Para atenderlas, el COE provincial junto con la prefectura ha desplegado más de 270 maquinarias en 51 sitios.
Mientras en el kilómetro 82 de la vía Loa-Santo Domingo se formó un socavón de 7 metros de profundidad en el puente del río Leila de esa provincia Sáchila. El tráfico se paralizó durante 5 horas, retrasando la logística comercial que pasa por esa vía hacia otras provincias, incluso el transporte de reses. Pero a las 8 de la noche de ese martes ya fue habilitada. En la provincia de Los Ríos, los habitantes de varios recintos del Cantón Valencia levantaron un puente artesanal de caña para trasladar sus productos o ir a trabajar. Ahí hasta el 5 de febrero estaba un puente que colapsó por las lluvias y el desbordamiento del río. Son 30 familias que tomaron esa decisión porque se cansaron de esperar una respuesta de las autoridades y necesitan transportar sus productos agrícolas porque las rutas alternas les representan más tiempo y mayores gastos logísticos. Un mes después, la policía encontró el cuerpo de un joven de 30 años, quien había sido reportado como desaparecido a finales de enero. Estaba en las orillas del río Guayabamba, en el norte de Quito. Carla Delgado informa que el principal sospechoso es un taxista que cobraba $50 por cada cliente que escopolaminaba. La policía confirmó lo que tanto temían los familiares de Hernán Mendoza. Está muerto. Su cuerpo fue hallado a las orillas del río Guayabamba. Tenía 30 años y había desaparecido el 26 de enero en Quito. Ese día salió de su casa hacia un bar de La Pradera en el norte y no se supo más de él. Por las investigaciones se conoció que desconocidos le brindaron un vaso de cerveza, al igual que a un amigo suyo, y lo subieron a un taxi. El amigo apareció bajo efectos de la escopolamina y dijo a la policía no recordar los hechos. Franklin, el conductor del taxi, es el único detenido. En su versión reconoció que cobraba $50 por cada persona a la que drogaba después de que salían de los bares de la zona. Él delinquía con una banda que le proveía la escopolamina. Llevaba a sus pasajeros a los cajeros automáticos para retirar dinero. En las versiones del taxista contó que Hernán Mendoza no pudo sacar dinero y lo abandonaron en el puente de Guápulo. Las investigaciones determinarán qué ocurrió realmente con él y por qué fue encontrado en Guayabamba. $30 mensuales cobran las organizaciones delictivas a los habitantes de Ciudad Victoria en Guayaquil para que puedan seguir viviendo en sus hogares. Quienes no cancelan son desalojados y los delincuentes invaden sus casas. Por eso la policía ejecutó un gran allanamiento este miércoles, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La policía ha sido clara. Las organizaciones delictivas están operando en planes habitacionales como Ciudad Victoria en el noroeste de Guayaquil, con vacunas para negocios y quienes viven en el sitio. Este sector forma parte del distrito Nueva Prosperina, donde hay 100.000 casas. De esas, según la policía, 5.000 están tomadas por las organizaciones delictivas, cobrando vacunas que dejan $150.000 mensuales, ya que se cobra 30 por cada hogar en el distrito. Quienes no pagan son desalojados y las bandas invaden las casas. Los habitantes están atemorizados. O pagas, si no te mandan a tirar bala a la puerta. Desde la garita ingresan, están con la seguridad desde la garita, ingresan, cobran vacuna a todas las personas que están aquí. Las denuncias llegaron a la policía, que este miércoles se realizó un gran operativo con 200 agentes en la etapa 1 de Ciudad Victoria. Cerca de 100 casas fueron allanadas por los agentes. De las 200 que presumen han sido tomadas por la banda de los fatales. En las 2 etapas del plan habitacional se detuvo a un hombre que la policía presume es un cabecilla. La filtración de información es una realidad que continúa, pues los delincuentes se enteraron del operativo y se retiraron de varias casas que ocuparon ilegalmente, dejando incluso sus pertenencias, pero se encontró armas y droga en los inmuebles. La intervención siguió en otros sectores del distrito Nueva Prosperina y en la tarde se detuvo a 3 hombres en Monte Sinaí, que según la policía invadían casas de caña para llevar a personas que secuestraban. Incertidumbre sobre el proyecto para incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad del Golfo de Guayaquil. El proceso de licitación internacional se declaró desierto por problemas legales, como lo indica Paul Romero. El proyecto para incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad en el Golfo de Guayaquil volvió a Petroecuador.
En diciembre pasado, la estatal declaró desierto el concurso internacional para la adjudicación de un contrato de servicios específicos con financiamiento para el aumento de la producción de gas natural en el bloque 6 del campo. Desde 2017, la producción del campo Amistad está a la baja. Según información de Petroecuador, el campo dejará de ser rentable en 2026 por falta de inversión para exploración y explotación de nuevos bloques. En la licitación internacional se preveía una inversión privada de $173 millones para subir la producción de gas de 21 millones de pies cúbicos por día que produce el campo a 73 millones. Esto representa el pico más alto de su producción. El plan B es que Petroecuador asuma el proyecto con recursos propios e invierta $100 millones en los próximos 2 años. Sin embargo, ese proyecto no ha sido aprobado por el directorio. El 2023, Petroecuador destinó $63 millones para la importación de gas de uso doméstico. Por los apagones incrementó la importación para abastecer la generación eléctrica y reducir las horas de racionamiento. Ecuador no crecerá económicamente este año según las previsiones del gobierno y las mediciones del Banco Central. Eso frenará la generación de empleo, la inversión y el consumo según expertos. Luisa María Heredia con el análisis. Para el crecimiento del país este año el gobierno proyecta un 0.8%. Esa es la expectativa planteada en la proforma presupuestaria 2024 que fue enviada a la Asamblea Nacional. Aunque sus previsiones, el Banco Central, luego de un cambio en la metodología que se usa para el cálculo, es más optimista. De manera muy preliminar estamos estimando para este 2024 un crecimiento económico de alrededor de 2% una vez que se han concluido las reformas tributarias. Pero sea el 0.8% o el 2%, lo cierto es que la proyección es menor al 3% previsto para el 2023. Es decir, el gobierno es consciente que este año el país no crecerá. Existe una ralentización en la economía. Una ralentización quiere decir una desaceleración. Y Ecuador ha tenido un crecimiento económico nulo en los últimos 5 años, ha sido cero. Que inclusive el 0.8% puede quedar grande. Y de ser ese el caso, el impacto se verá en la generación de empleo. Cuando un país no crece, implica que las ventas están detenidas y que no se generan nuevos empleos. Eso es lo que está viviendo el Ecuador en este momento. Una economía en desaceleración, al final del día menos empleo y menos generación de bienestar. Otra afectada será la inversión. El Ecuador lamentablemente no tiene los atractivos para invertir. Y es que se contraerá también el consumo. No se estimula el circulante de la economía y Ecuador sigue en esa senda de ausencia de crecimiento económico. Estos anuncios de atracción de inversión o de generación de empleo, pues, o de crecimiento económico, los cambios metodológicos del Banco Central dejan mucho que desear. Puede considerarse un puro marketing político. El desarrollo económico de Ecuador ni siquiera supera su crecimiento demográfico, cuya tasa bordea el 2% actualmente. De ahí que la migración se ha convertido en la válvula de escape de la población. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, confirmó la intención del Ejecutivo de que los militares continúen ayudando activamente en la seguridad, tanto en las calles como en las cárceles. La funcionaria se refirió a ese y otros temas esta mañana en Contacto Directo. Los 100 primeros días son... En casi 100 días hay tiempo para revisar cosas y para descubrir absurdos. La ministra de Gobierno dice, por ejemplo, que uno de esos absurdos estaban en algunas de las cosas que imponía el Código de Ética del gobierno anterior. Por ejemplo, había tal absurdo de confundir la ética con actividades o formatos a llenar. Se decía, todo ministro, tenemos que dar a conocer en la página web nuestra agenda y nuestras actividades. Después decía que no puedo atender a ninguna persona, ni yo ni ningún funcionario, ninguna persona que no haya hecho una solicitud por escrito. Puedo ser totalmente corrupto en medio de una información. Esto es cubrir apariencias. Así que este gobierno derogó ese código y está trabajando en uno nuevo. Porque dice que el hecho de que no digan algo no significa que no estén trabajando en ello. Y pone como ejemplo el tema de la seguridad. No es nada fácil trabajar por la seguridad. Hemos tenido migración de delincuencia de un sitio a otro. También esto se ha dado. La Fuerza Armada continuará en las calles, continuará hecha cargo también de los centros penitenciarios. Indefinidamente. Tenemos muy en claro que los centros penitenciarios tienen que estar también de la mano de funcionarios de carácter civil. Y hablando de los centros penitenciarios, 2 cosas. La primera es que una de las 2 nuevas cárceles anunciadas se comenzará a construir ya mismo.
En el mes de marzo esperemos que estemos arrancando. Y lo otro es que no solo se trata de construir nuevas cárceles, sino de mejorar otros aspectos del sistema. Guías penitenciarios fortalecidos, guías penitenciarios que ya hay algunas iniciativas sobre dónde formarlos, cómo formarlos y dónde obtener un semillero. La ministra también se refirió brevemente al ex vicepresidente Jorge Glass, quien en diciembre del año pasado se refugió en la Embajada de México. Puedo aseverar que tenemos elementos suficientes de juicio para creer que el señor se encuentra dentro. La Policía Nacional se mantiene en los exteriores permanentemente de la Embajada de México. Los problemas de los 100 días, que son más o menos el 20% del periodo del gobierno actual. Empresas constructoras y quienes edifiquen su propia vivienda se beneficiarán de la devolución del IVA. En el caso de personas naturales hay solo un requisito. Oriana Bermeo lo explica. Las viviendas nuevas costarán menos desde mediados de este año. El precio disminuirá hasta en un 4% según las proyecciones del sector constructor. Es el resultado de la aplicación de la Ley de Eficiencia Económica que dispone la devolución del IVA de los materiales y servicios de construcción en un plazo no mayor a 90 días. Se hará mediante una nota de crédito que puede ser utilizada para pagar otros impuestos. Por ejemplo, una casa o departamento que ahora tiene un precio de $100,000 costará $96,000. Esta cifra variará según las dinámicas de oferta y demanda en el mercado inmobiliario. Pero el beneficio no será solo para las empresas constructoras. En el reglamento de la ley que fue publicado este mes, se especifica que las personas que construyan su vivienda también pueden solicitar la devolución del IVA cumpliendo un solo requisito: el permiso de construcción que se gestiona en cada municipio. Porque incentiva la construcción formal, que es un problema gravísimo que ha tenido el país, porque la construcción informal es más del 70%, con riesgos sísmicos y un montón de problemas. El pedido de devolución podrá presentarse hasta 5 años después del pago del IVA. Hay otro beneficio, la disminución del IVA al 5% de los materiales de construcción, al que también podrán acceder aquellos que remodelen sus viviendas. Se aplicará a partir del 6 de marzo, cuando entre en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Hayan 7 cadáveres en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Las víctimas vestían uniforme tipo militar y uno ya fue identificado. Informa Elizabeth Quesada. La alerta del múltiple crimen se registró en una zona rural de la parroquia Lago San Pedro del cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Fue cerca de las 3 de la madrugada de este jueves, cuando un bloque de seguridad que realizaba un operativo de control en el área encontró 7 cadáveres. Hasta el cierre de este reportaje, solo uno de los fallecidos ha sido identificado. A González A., que es ecuatoriano de 23 años. Se presume que es del brazo armado de los choneros. En esta zona, donde habitan más de 2,000 personas, moradores aseguran que durante la madrugada escucharon disparos. Al momento del hallazgo, los fallecidos vestían uniformes tipo militar. La policía investiga si son integrantes de grupos irregulares de Colombia o brazos armados de bandas criminales que operan en Ecuador. Se descarta que sean primero miembros de Fuerzas Armadas, por la manera como estaban vestidos, con zapatos deportivos y tenían su pelo largo. A 200 metros de la escena del crimen, policías hallaron armas y municiones bajo tierra. Este armamento estaba cerca de una casa donde, según las autoridades, habitaban los 7 fallecidos. Un operativo militar dentro de una urbanización privada de la vía a la costa dejó una persona detenida. Merlin Ochoa informa que además se decomisaron armas, municiones y dinero. Durante 5 horas, esta urbanización ubicada en el kilómetro 11.5 de la vía a la costa en Guayaquil estuvo militarizada. Los uniformados tomaron control de las 2 garitas y allanaron 2 casas de 2 pisos la tarde del martes. Según las primeras investigaciones, uno de los inmuebles había sido alquilado hace 9 meses por integrantes de un grupo terrorista. En una de esas villas fue detenida una ciudadana, se encontró alrededor de $28,000, 2 armas de fuego y una máquina contadora. El operativo estuvo a cargo del bloque de seguridad. En la segunda casa se decomisó 200 municiones, 12 alimentadoras, 3 armas de fuego, un dron, un GPS y hasta un inhibidor de señal.
El esposo de la detenida es de nacionalidad rusa. En la casa solo estaba su pasaporte. El extranjero era parte de una empresa que vende camarón y langostino al por mayor. Según la policía, el caso será investigado como lavado de activos. Al lugar se desplazaron también los agentes de tránsito. Hasta el cierre de este reportaje, no se realizaba la audiencia de formulación de cargos. Un policía en servicio activo fue detenido con droga este miércoles, 2 meses después de que recibiera medidas cautelares como procesado en el caso Metástasis. En el siguiente informe se explica que nuevamente fue aprehendido, pero esta vez con cocaína. El cabo segundo Alexander Isa fue presentado de rodillas ante los medios de comunicación tras ser capturado con droga por sus compañeros durante la mañana del miércoles en el sector de Pascuales, norte de Guayaquil. Dentro del vehículo que manejaba el policía en servicio activo, sin placas y de similares características a los que usan los coroneles, los agentes encontraron los bloques de cocaína. Tiene 32 años de edad, pero además este uniformado fue uno de los 29 detenidos el pasado 14 de diciembre en el caso Metástasis y vinculado a los mensajes hallados en el teléfono del narcotraficante Leandro Norero, que ahora son usados por la Fiscalía como prueba. Luego de la audiencia de formulación de cargos, fue liberado con las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el juez. Desde entonces regresó a trabajar a la institución. Y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Lamentablemente, debido a estos tecnicismos que tiene el código, no nos ha permitido desvincular a este servidor policial. En la detención más reciente, el cabo Isa estaba con permiso médico hasta el 17 de marzo. Se desempeñaba como técnico operativo en Daule, Guayas. En el operativo intentó huir, pero fue neutralizado por los agentes. El policía, además de delincuencia organizada por el caso Metástasis, también será procesado por tráfico internacional de drogas. Al igual que el cabo Isa, otros miembros de la Policía Nacional colaboraron con el narcotraficante Leandro Norero y su red a cambio de dinero. En los chats del caso Metástasis, alias El Patrón, cuenta cómo los reclutó. Luisa María Heredia con el informe. Otros policías también están siendo procesados por el caso Metástasis. Además del coronel Neiser Mazón, jefe del distrito San Borondón, quien según la Fiscalía cobró por filtrar información y proporcionar seguridad a la casa de Leandro Norero, y del mayor Armando Ruiz, quien asegura el Ministerio Público que prestó su negocio para que el narcotraficante lave dinero. Alexander Isa, cabo segundo, es uno de ellos. Su rol consistía en simular operativos para salvaguardar los bienes del patrón, que quedaron dentro de la mansión que se allanó en mayo de 2022 para su detención. En los chats recuperados de los celulares de Norero, que forman parte del expediente de la causa, se habla de su colaboración con el narco. El 16 de julio de 2022, por ejemplo, el abogado Cristian Romero le contó a Norero que se logró sacar algunas cosas de la vivienda. Los policías ayudaron a sacar todas esas esculturas. ¿Sabe cómo los recluté? Ni idea, jefe, cuente. Un día me paso el semáforo, iba con mi seguridad y nos paran ellos. Estos locos, como andábamos en guerra, andaban con las armas sin permiso. Nos revisan el carro, nos encuentran 2 pistolas, como 10 alimentadoras. Y que sí, que nos vamos preso. Le digo, mira, ven acá, te voy a dar 10.000. Les di y me devolvieron mis pistolas y todo. Chao. Desde ahí los puse a copiar. El 2 de agosto, en cambio, Eli de Angulo, alias Estimado, hombre de confianza de Norero, le envió fotos de más artículos que sacaron de la casa. Ya están los paquitos en la casa. ¿Sí pudieron sacar todo? No, mi estimado, faltan más. Pero ya van a coordinar para ir sacando suave, me dicen. Dice que tienen más mochilas llenas de cosas. Otro miembro policial en Guayas, Fernando García, también está involucrado en eso, de acuerdo con Fiscalía. Héctor Paredes, agente investigador de la Dirección Antilavado de Activos, quien incluso recibió una condecoración como mejor policía investigativo precisamente en 2022. Según el Ministerio Público, manipuló elementos de convicción, al igual que Cristian Chauca, otro agente investigador asignado a la misma unidad. En tanto que Gabriel García, agente investigador de la Dirección Antinarcóticos, impidió que se pueda acceder a uno de los celulares de Norero. Y Ángel Leal, de la Dirección de Delitos contra la Vida, filtró información de operativos que se planificaron en Durán para precautelar a miembros de la organización criminal. Parte de lo que dijo el testigo protegido del caso Villavicencio ha sido revelado en la audiencia que se desarrolla en el complejo judicial en Quito. Fue uno de los elementos que usó la fiscal Ana Hidalgo para sustentar la acusación contra 3 procesados. Fabiola Santana con los detalles.
Ayer, durante la audiencia del caso Villavicencio, la fiscal habló por primera vez de lo que dijo el testigo protegido. Lo hizo como parte de la acusación a los 6 detenidos por ejecutar el asesinato de Fernando Villavicencio. En su testimonio anticipado, este hombre, del cual se ignora su identidad, reveló ser la pareja de la procesada Laura Castillo Belín, líder de una célula de los Lobos. Ella organizó la logística para el asesinato. Él y su pareja trabajaban en la distribución de droga para un líder de la cárcel de Cotopaxi, conocido como Chino Honda. Los mandaron a reunirse con uno de los sicarios que les habló del asesinato. Era José Montaño, alias El Cura, uno de los sicarios asesinados en la cárcel del Inca. Me comentó que había un camello grande y que me iban a contar. Indiqué que no, porque me enteré que era una persona de la política, que no estoy de acuerdo. Según él, alias El Chino, y el procesado Carlos Angulo, alias Invisible, estaban detrás de la operación desde Cotopaxi. Quería llevarse el mérito de esta muerte, el Chino. El 8 se hizo una reunión. Mandaron a decir que por temas de monto que iban a entrar más grupos. Esto es el grupo del Invisible. El Invisible finalmente fue quien contrató a los sicarios colombianos. El testigo también dijo a la fiscal que un día antes del asesinato de Villavicencio discutió con su esposa por negarse a participar. Poco después supo que fue detenida por drogas y luego liberada. La fiscal narró el interrogatorio en el que hubo más revelaciones. ¿Por qué quisieron matar a esta persona? Por lo que dijo el Chino, era la salida de él y él se llevaba el privilegio de haberlo hecho. Hacen este trabajo y tienen derecho a medio quito, manejo de cárceles. ¿Y el tema del Invisible, por qué dio la orden? Porque el combo del Chino no pudo, no puede. Yo soy mi pareja y 2 chicos más. Como me negué y no quería perder, ahí vino el combo del Invisible. Yo iba a ser el volante y el cura el gatillero. ¿Cuál fue el motivo de la orden? Por el dinero y subir el grado, manejo de cárceles, rebaja de penas y salida de ellos. ¿Quién iba a salir? No tengo idea. Sé que tenía comprado abogados y a todos en la Fiscalía de la Patria. ¿Conoce qué persona dijo que el señor Villavicencio iba a estar en el meeting y no en el carro blindado? No tengo idea del carro. Lo que conocía era el Chino, el Invisible. Ellos iban a dar luz verde. La viuda de Villavicencio rechazó estas motivaciones. Y saber que esta gente no le importa asesinar a un padre, a una persona que pudo cambiar este país solamente por tener el control delincuencial de la ciudad, es muy doloroso. Debe haber gente poderosa que podría darles en realidad el control de las cárceles. E hizo un llamado al procesado Carlos Angulo, alias Invisible. Entiendo que no llegarán vivos al proceso del juicio, porque ya lo hicieron con los sicarios, y la gente que los contrató no va a dejar cabos sueltos. Entonces, la única manera de protegerse para ellos sería cooperar con la fiscalía. La fiscal dijo que no podía revelar más del testimonio, pues es parte de una investigación para dar con los autores intelectuales. Invierno, estragos de las lluvias. Las lluvias en Pichincha provocaron inundaciones y colapsos estructurales. Las zonas más afectadas fueron los valles de Quito, donde la acumulación de agua sobrepasó el volumen habitual. Carla Delgado con el reporte de la situación. El sur de la capital fue afectado por la intensidad de las lluvias, que convirtieron a las avenidas en ríos. Los técnicos del INAMI argumentan que este fenómeno es parte de la época invernal y que se repetirá en marzo y abril en la sierra. Sin embargo, aseguran que en la zona de Rumiñahui el volumen de los aguaceros son anormales. El agua llegó a 50 milímetros, la mitad de lo que debía llover en un mes. Las lluvias pasan factura a la provincia de Pichincha. Esta mañana los habitantes de San Sebastián en el cantón Rumiñahui miraban aún con asombro cómo la crecida del río Tinajillas destruyó el muro de contención de este conjunto. La corriente fue tan fuerte que levantó hasta los bloques. Ahora, 6 casas corren riesgo de caer. Fue una noche interminable porque apenas se oía un sonido y salíamos a ver. El aguacero que cayó durante la tarde y noche del martes provocó daño en infraestructuras, como este galpón. Está inundado todo, la terraza también está con bastante granizo. Era el aguacero muy fuerte, nunca ha caído así el aguacero, pero ahora sí, fue fatal. También dejó inundaciones por la granizada. Este sembrío en Conocoto se cubrió.
El invierno ha dejado pérdidas por más de 10 millones de dólares en el sector agrícola de 10 provincias. Los productos más afectados son arroz y cacao en Guayas. Diego Cuenca con el informe. Los arroceros en el recinto Corona del Cantón Palestina quisieron rescatar algo de su cosecha que está bajo el agua, pero confirmaron que ya no sirve. Así salen los arroces ya, todo blanco, podrido, más el caracol que le coge, le va a borrear la hoja, ya no es bueno ya. Son parte de los 1.749 agricultores afectados en Guayas, que según el Ministerio de Agricultura es la provincia más golpeada del país por las inundaciones, donde un pequeño productor pierde desde $600 por cada cuadra de cultivos. Usted sabe que hay que comprar abono, fertilizantes y tal para curar los arroces. A escala nacional, las lluvias han destruido 24.000 hectáreas de cultivos en 10 provincias, que le pertenecen a más de 7.000 productores. Eso significa que entre enero y febrero se perdieron $10 millones, la gran mayoría por inundaciones y desbordamientos de ríos, donde los cultivos más afectados fueron de arroz y cacao. Mientras el sector ganadero ha registrado pérdidas en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Manabí y Guayas. Esa última es la más perjudicada también de ese gremio, porque en el mismo periodo han muerto más de 900 vacas y otras 8.000 reses quedaron heridas por las inundaciones. Las autoridades siguen levantando información en varios sectores rurales de la región litoral. Antártida, viaje al fin del mundo. La misión científica de Ecuador en la Antártida investiga el origen de los plásticos que llegan hasta la zona polar y el impacto que causa en los animales. Nuestro enviado especial, Francisco Garcés, explica las hipótesis que el equipo maneja sobre el origen de esa contaminación. Científicos ecuatorianos buscan plástico en la Antártida. Es uno de los proyectos de investigación que se realizan dentro de la expedición científica número 27 del Ecuador en el continente helado. Verónica Condo del INOCAR y Renato Oquendo de la Universidad Técnica del Norte unieron sus iniciativas. Ella busca microplásticos y hielos de tamaño más grande. Su objetivo es determinar cuál es el impacto que estos tienen en el ecosistema antártico. Juntos recorren las playas de 4 islas de la península antártica para recolectar las muestras y tener los datos para su estudio. Si bien la Antártida es uno de los rincones más aislados del planeta, aquí la presencia humana genera sus impactos. Botellas de plástico, amarras de todo tipo, materiales aislantes, ya son comunes de ver en las playas del norte del continente helado. Lo encontrado les hace deducir que la contaminación por plásticos se produce principalmente por el continuo ir y venir de barcos por las aguas polares. Hemos encontrado macroplásticos que en realidad tienen muchos años, ¿sí? Aquí porque vemos sus etiquetas y en las etiquetas se puede registrar que son de diferentes nacionalidades. Y también se puede dar que hayan sido traídas por corrientes marinas hasta acá. Encontrar los denominados microplásticos es un poco más complejo y su búsqueda se hace en el agua. Para ello se usan los botes de goma de la estación Pedro Vicente Maldonado para arrastrar una red muy fina en la que quedan atrapadas las partículas que flotan y que suelen ser ingeridas por los animales. Su metabolismo se vuelve más lento y con ello viene la muerte, porque viene la inapetencia alimentaria y no tienen ya apetito y definitivamente tienen un tiempo menor de vida. Los datos que genera la investigación permitirán conocer el origen de los plásticos que llegan a la Antártida y el impacto que tiene el continuo flujo de barcos por el norte del continente. Gracias por su sintonía y confianza, amigos. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Mañana en contacto directo estarán Pamela Aguirre, asambleísta correísta, para analizar el ultimátum dado al gobierno por su bloque. También Gisela Molina, asambleísta de Gente Buena, para analizar el avance en la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Más información a las 5:55 en la mañana en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches.